Toño Callejo. Te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Hey, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy otra vez aquí en la isla desierta. Y como ya leyeron en el título, me acompaña Arturo Castro Duarte, quien es actualmente representante del gobierno del estado en Playa del Carmen, en este municipio, en Solidaridad. Y te doy muchas gracias, Arturo, de verdad, por venir a la isla desierta. Gracias, Antonio. Con el gusto de siempre, sabiendo que donde estás tú algo interesante debe suceder. Bueno, así sea una isla desierta. La idea es hacerlos juntos, en algo interesante, efectivamente, una buena charla vamos a tener, pero garantizado. Oye, quisiera presentarte rápidamente, pero de manera muy general, porque no tengo todo el detalle fino, pero yo entiendo que tú llegaste del norte del país, entiendo de Mexicali. No, de Tijuana. De Tijuana. Pero bueno. En 1999. En el 99. Ya hace 24 años. Sí, y fíjate, a mí me parece que tú podrías ser, digamos, esa clase de políticos que vino a refrescar una generación, porque ya había un grupo de políticos que, pues, el Estado no es muy viejo, pero que se habían, digamos, para no usar una palabra muy fuerte, pues habían quedado, digamos, o se habían apoderado de los cargos políticos y se reciclaban simplemente como quien hace una sopa de dominó, cambiaban de cargo y estamos acostumbrados a las mismas caras hasta que empezaste a llegar tú y otras personas también, y también diría que eres parte de una generación de políticos que lograron trascender a esta situación, a este nuevo refresco o cambio generacional que tiene y sigues vigente, es decir, veniste a refrescar en su momento una generación y hoy día sigues vigente. También hay que decirlo porque estás más allá de escándalos y de señalamientos y polémicas. En fin, creo que tu nombre parece bastante limpio en redes sociales o en el historial político que has desempeñado. Y hoy día estás en este cargo importante, primer nivel. Sí, y a tus órdenes. Fíjate que nunca lo había analizado de la manera en que lo estás comentando. Sin embargo, yo lo vería desde el otro lado de la acera como una oportunidad de participación, que además me tocó en un municipio que iba creciendo, que iba despegando, como era Solidaridad. Sí. Específicamente en la cabecera de Playa del Carmen tengo viviendo desde que llegué al estado y ha sido un privilegio realmente el poder desarrollarme en esa ciudad y en el estado, desde luego. Oye, ¿y cómo te sientes ahorita en el cargo que estás desempeñando con todo lo que significa estar en un gobierno nuevo, en un gobierno de un partido que no había gobernado el estado y de un partido, es decir, de un gobierno además encabezado por una mujer que es Mara Lezama? Bien, y quiero hacerte un pequeño antecedente y me gusta mucho aclarar este punto. Yo participo en Morena, que es el partido que ganó, donde está militando la gobernadora, desde el año 2016, sí, formalmente. Siempre hago esta aclaración porque yo no llego con el espectro sí, no vas llegando de la conveniencia del momento, sí, sí. ¿no? Sino cuando todavía estábamos por allá en segundo o tercer lugar en las encuestas como partido. Y hilándolo con tu pregunta, yo creo que es una magnífica oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas que idealmente estábamos planteando en aquel entonces, mucho antes de que el actual presidente de la República ganara las elecciones. Entonces es un momento de concretar muchas de las cosas. La representación del gobierno del Estado en Solidaridad no es nueva, tiene ya prácticamente 2 décadas que existe. En algún momento ha tenido más función que en otras ocasiones. Tiene que ver mucho también con la personalidad que le imprima el representante en cada una de las veces que se está a cargo de ella. Y lo que hemos buscado en esta ocasión es justamente despertar ya una monotonía que iba teniendo con el tiempo y refrescar de alguna forma también el contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Que es la instrucción precisa que tenemos de la gobernadora, hacerlo 24/7, ¿no? Y estamos justamente a ras de suelo trabajando. Oye, fuera de micrófono estamos platicando de algo que creo que es incluso bastante coyuntural con el tema que estás planteando, porque platicamos acerca, digamos, de los retos que a veces tiene el periodismo y que tiene la política, ¿no? El periodismo, decía yo, que de pronto tiene el problema de que se vuelve monotemático, ¿no? Estoy hablando del Estado en particular y quienes me están escuchando lo saben, porque es nuestro público además. De pronto los periodistas somos monotemáticos y hablamos solo de política y se nos olvida que el diálogo tiene que ser con la sociedad y se nos olvida qué están haciendo los jóvenes, qué está pasando con un mosaico de personas venidas de un montón de lugares. Dejamos de reseñar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestras ciudades, por estar en un diálogo o en un soliloquio con los políticos, pues porque eso es a veces más rentable, porque eso es a veces más visible en un entorno en el que nos movemos, pero les pasa exactamente igual a los políticos. Creo que sí les pasó. Sí, desde luego, pero hay un común denominador que yo se creo olvidan de la sociedad. Que habríamos que tener presente siempre. El ciudadano es la materia prima de la política. Ajá. Es de donde surge y donde finalmente es principio y fin de cualquier actividad política y de gobierno.
Entonces, en tanto que se tenga presente ese dato, creo que no hay equivocación. Claro. El punto es donde de alguna forma quedan de lado los intereses del ciudadano y nos dedicamos justamente a hacer un trato solamente en los niveles de gobierno. Y entre políticos, porque sabes, como es un tema también de alcanzar un punto en las encuestas, alcanzar escalafones, digamos, entender la dinámica propia de los partidos políticos, y se vuelven clubes en los que ocurre todo dentro, pero están disociados también de la gente, ¿no? Sí, primero el ciudadano y después todo lo demás. Sí. Creo que bajo esa premisa podemos realmente producir y podemos generar bienestar en general. Oye, ¿cuál es tu diagnóstico del Estado? En la parte que te corresponde, que al final de cuentas tú tienes que ver todas las áreas de gobierno, tú pulsas todo lo que ocurre en solidaridad y debes tener vínculo con todas las dependencias. Así en general, ¿cómo ves el Estado? ¿Cómo ves el planteamiento de gobierno? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y qué podemos esperar de este nuevo sexenio en el que tú estás participando, o quinquenio? Fíjate que hay un gran esfuerzo de parte de la gobernadora y también de su equipo de trabajo, en el que se nos ha impuesto la intención de estar directamente vinculados a la sociedad, como comentaba hace un minuto. Eso tiene muchas aristas, porque tenemos que entrar directamente al sentir social, sí, a lo que le lastima, lo que le duele al ciudadano. Y en este caso hemos querido abrir justamente el gobierno, comandados desde luego por la gobernadora bajo su estilo personal de hacer las cosas, donde lleguemos hasta la casa del ciudadano para ver qué es lo que está sucediendo y de qué manera podemos incidir en una mejoría, ¿no? Ha sucedido, por ejemplo, en el tema de salud. Por darte un ejemplo específico, el área donde hoy me encuentro laborando había de alguna manera disminuido la parte de gestión en el tema específico de salud, y en el municipio tenemos un hospital general muy importante, sí, ¿cómo no? Quizás uno de los más importantes relativamente moderno en todo el estado, desde luego, donde se atiende además ciudadanos del sur del estado sí. y también de muy al norte, como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, y donde tenemos un margen de acción muy amplio y podemos abrir las puertas de par en par para acceder justamente al ciudadano que así lo requiere. Y así como en esa área, en todas las demás. Y de alguna manera hemos estado incidiendo y trabajando para que las cosas lleguen directamente al ciudadano y haya una retroalimentación y que podamos incidir mutuamente en el devenir de lo que queremos como sociedad. Sí. Oye, ya hemos platicado antes seguramente, pero quería escuchar tu opinión. ¿Cómo es Solidaridad? Hablando de los rasgos que distinguen al solidarense y al municipio. Si se puede empezar a decir. Claro que sí. De entrada, te quiero comentar que por ahí siempre he escuchado un concepto equivocado desde mi punto de vista, el que se ha comentado mucho que no hay una identidad. Nos lo comentan. Alguna vez tú inclusive me hiciste yo creo que lo hemos mencionado, esa referencia. Yo veo todo lo contrario. Solidaridad sí es un mosaico, desde luego, y creo que tiene mucha identidad, que se ha ido generando paulatinamente y con intereses muy marcados en lo que queremos como municipio. De alguna manera se ha generado mucha riqueza en lo económico, de alguna manera se han ido abatiendo también muchos de los rezagos, y en este momento estamos en condiciones de decir que somos un motor que realmente produce, tanto para el norte del estado en su importancia, como para todo el estado. Y es un receptor grande de divisas, sí, de turismo. Y de turismo y de la economía que mueve aparte de la región y del país. Oye, ¿qué tan comprometido está el presupuesto? Yo sé que no es tu área, ¿no? Este es un tema municipal, pero tú tienes el histórico, digamos, de todo. ¿Qué tan comprometido está el presupuesto de Solidaridad? Porque el de Benito Juárez, por ejemplo, está comprometido durante no sé cuántas décadas más a pagar una deuda, y más del 50% de sus ingresos son para servicios personales, sueldos, y le queda un margen de maniobra muy pequeñito. En el caso de Solidaridad, ¿cómo es? Solidaridad es un municipio muy rico. Te refieres al presupuesto municipal. Sí. Donde el 76% del recurso es recurso propio. El resto se divide entre las aportaciones del Estado y la Federación, lo cual ya te habla por sí mismo. ¿No tiene mucha deuda? De la capacidad. No, la deuda ha ido siendo saldada paulatinamente, de tal suerte que el compromiso de deuda es menor a lo que sucede en otros municipios de la misma dimensión. Por lo tanto, su capacidad de crecimiento desde el gobierno municipal tiene una fuerza muy sólida, y en la cual puede aportar mucho al desarrollo de la región. Bien, vamos a hablar de política, evidentemente, ¿no? Pero vamos a empezar un poco con la dinámica de la isla desierta para ir luego al detalle fino.
porque el año que viene es un año electoral, pero importantísimo. Va a haber una elección múltiple, ¿no? Son como 5 boletas, más o menos. Sí, solamente a excepción de la de gobernador, Ajá. todas las demás. Todas las demás, ¿verdad? Presidente, están en juego. diputados federales, diputados locales, Senadores. presidentes municipales, senadores. Así es. Wow, pues va a estar bien interesante. Y ahí vamos a ver qué papel vas a desempeñar. Pero yo te preguntaba, si te fueras a una isla desierta, ¿qué te gustaría llevar para comer? Y me contestaste tú, es un caldo, sopa de papa con queso o caldo de papa con queso. ¿Cómo Es un se llama? caldillo de papa Caldillo de papa. que es de origen sonorense. Sí, ¿verdad? Es del norte. Sí, sí, y es un platillo que realmente yo disfruto en toda la extensión de la palabra. Aun cuando como de todo y aun cuando me gustan, no tengo alguna comida que no me guste. Sin embargo, tengo una preferencia y una debilidad por este platillo. Es que la comida tiene referencias muy nostálgicas. O sea, tú pruebas algo que probaste en tu niñez o pruebas el guiso que hizo tu mamá o una tía y esto tiene un efecto particular, ¿no? Sí, de Que hecho, te trae memorias. podemos hasta hacer un verbo, ¿no? Sí. Nostalgiar. Sí, sí. Yo nostalgio la mesa de mi mamá con Sí, este sí. platillo, ¿no? Y realmente, pues, son sabores que Sí, a uno veces muy trae sencillos, en pero- añoranza, ¿no? Sí, pero en esa sencillez también Sí. está su gran valor. Sí, sí, sí. Y lo que yo estuve viendo es que tiene varias versiones. Hay quien le pone rajas poblanas, hay quien le pone elote, quien no, sí, en fin, como que hay distintas versiones, pero ese en sí es un caldillo de papa con queso. Y tiene una base de tomate muy ligera, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, es buena intención porque si tiene varias versiones, entonces yo pido uno de cada uno. Pues sí, hay que probar todo. A mí me ha ocurrido, he viajado a algunos lugares donde hay una sopa de pez, por ejemplo, Sí. que es y la probé y dije, bueno, pero fui a otro sitio y era completamente distinta. Entendí que que cada lugar tenía una interpretación de la receta. Creo que pasa lo mismo con esto. Pero además somos un país muy grande Sí, y obviamente dividido por regiones, Sí. definitivamente. Y eso hace que de alguna manera podamos tener ese acceso tan rico y tan muchos vasto países. exacto, muchos países de uno Muchos solo. países. Y fíjate que ya que estamos en este tema de las regiones y del Sí. país, por ejemplo, en el mismo lenguaje. Yo siempre he tenido la idea de que si tú como periodista creo que puedes hacer ahí una aportación interesante, que si hiciéramos un ensayo Ujú. de una página completa, de una cuartilla, con lenguaje, diciendo lo mismo, Ujú. con lenguaje del norte, del centro y del Sí. sur, posiblemente entre sí mismo lograríamos hacer algo que no se entendiera. Probablemente. Una pequeña torre de Babel, ¿no? Sí, Donde sí. los Más que un regionalismos, esperanto, ¿no? Una torre de Babel. exacto, los regionalismos que tenemos Sí. nos llevan muchas veces a enriquecer el lenguaje de esa manera. Somos el país que habla más español en el mundo. Sí. Y eso creo que es algo que es de Es que valorar. hemos olvidado nuestras raíces. La realidad es que este país fue en principio un virreinato. Nosotros queremos empeñarnos en decir que fue una colonia. Y No, la no lo realidad fue. es que no. Fue un virreinato que tuvo una influencia No. enorme. Era parte de un imperio en el que no se ponía el sol. En fin, Ese aquí es un- empezó la globalización. Es un error histórico Sí. el hablar de la colonia, ¿no? Exacto. De hecho, que creo que retrasan mucho el análisis que pudiéramos hacer políticamente, Sí. históricamente, ¿no? Y podríamos entender mejor al país el hecho de por Desde qué luego. se come más carne en el norte del país que en el sur. Habría que entenderse que no había ni vacas, ni cerdos, no había animales de tiro. Y lo agreste en las regiones. Así es. La parte desértica del norte del país la Sí. puedes comparar con el desierto más importante del mundo. Efectivamente. La Y- parte de la ganadería se concentró, sí, parte en el sur, pero una buena parte en el norte. Así es. En fin, pero bueno, podemos platicar de eso más ampliamente. Entonces pasamos del caldillo de queso, De papa. del caldillo de papa. Y bueno, ahora sí te quiero preguntar, para que no se nos vaya, en este 2024, ¿qué papel quieres desempeñar? Están muy adelantados. Yo veo a Marcelo Ebrard hoy dando incluso sus preferencias para cómo debe venir la encuesta, cómo deben de valorar. Él ya se siente candidato, hay como mucha desesperación en los aspirantes. ¿Cómo estás tú? Fíjate que en esa observación que acabas de hacer, yo no lo veo tan Ajá, a desesperante, ver. ¿no? Porque... O fuera de horario, diría yo, ¿no? Y no. Ujú. Fíjate que durante las épocas anteriores, Sí. normalmente el nombramiento o lo que se conocía como un destape de candidatos Sí, sí. era 2 o 3 meses antes de finalizar el año previo al proceso Ok, electoral. ok. Entonces, Eso tendría que ser por septiembre, octubre. ajá, si entramos bajo ese esquema, Sí. veríamos que realmente, por lo menos el día de hoy, no sé, hace Se 3 estaría meses, discutiendo las reglas en este momento, que es lo que exacto, está haciendo Marcelo. ya se estaría en ese proceso y aparte el país ha cambiado. Hoy hay una Totalmente. apertura donde se pueden decir las cosas, Sí. donde antes había una jetatura que no permitía que pudiera participarse de Sí, una formal manera, y personal. hablarlo, el decir pretendo ser, quiero ser, me gustaría Sí. ser.
era algo que estaba prácticamente, era prohibido, Impensable, sí. era políticamente incorrecto inclusive Sí. comentarlo, ¿no? Y hoy en día existe esa posibilidad, esa transparencia, y hay que aprovecharla. Ok. Hay que aprovecharla porque al final de cuentas también la ciudadanía tiene la posibilidad de analizar las opciones y no llamarse engañada cuando diga es que de repente me impusieron a una persona que yo ni siquiera conocía, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que es muy válido que las personas Ok. desdoblen Sí, su sí. interés y que lo hagan saber públicamente, ¿no? Como sucede en gran parte del mundo, Sí. donde no hay secretos en ese tema, ¿no? El tapadismo creo que es una época que se generó en el país, en Ujú. México, por la insistencia, la permanencia de un partido único y Sí. donde al final de cuentas no permitía otras maneras de trabajar políticamente en los procesos electorales previos. El día de Bien. hoy eso ha muerto, eso ya no existe y creo que habría que adaptarse a esta nueva época. Y los precandidatos que tú comentabas, ahorita comentabas el caso de En el Marcelo, caso de Marcelo, sí. están dentro de ese margen de acción. Insisto, no se hace 3 meses, pero el día de hoy creo que estamos en tiempo. El año político es este. Claro. El próximo es el año El electoral. año electoral. Bien, aplicándolo a solidaridad y al caso particularmente de Arturo Castro, ¿cómo está la cosa? Mira, yo estoy en la Ujú. intención Sí. de servir hasta el último instante, hasta las últimas consecuencias en el Ujú. espacio que a mí se me asignó. En el cargo que estás ahorita. Lo estoy haciendo con mucha emoción, Sí. con un reencuentro social, porque de alguna manera hemos abierto las puertas. Ese espacio en los últimos años estuvo prácticamente de puertas cerradas, primero por la pandemia y después porque tal vez se generó una inercia donde se dejó de interactuar con la sociedad y yo he querido darle esa apertura para que cualquiera pueda ingresar, pasar por las puertas de la oficina y también salir de ellas, como ha indicado la gobernadora, para poder acceder a la gente, ¿no? Sí. Los tiempos políticos electorales tendrán que llegar inexorablemente. Ujú. Y en ese momento, si dentro del esquema donde yo participo, que es en Morena, donde he participado desde el año 2016, insisto, hay las condiciones Sí. y también dentro de los procesos de selección hay la intencionalidad de que un perfil como el mío pueda participar, yo estoy Ujú. completamente disponible para hacerlo, Fíjate ¿no? que Y Playa con del- las ganas y la emoción de hacerlo también si llegara a darse la situación. Sí, fíjate que Solidaridad tiene una particularidad. Ahí ya se sabe quién va a ser la candidata de la oposición en este caso, que por cierto, quien gobierna es una paradoja, pero una realidad, ¿no? Es la candidata de la oposición, pero tiene al final de cuentas el cargo, tiene el poder en el municipio de Solidaridad. Eso habla también de la alternancia y de la pluralidad que hay en el De los Estado, nuevos tiempos. de los nuevos tiempos. Pero la batalla, por lo tanto, la primera batalla que tú tienes que librar es interna, en donde hay dos facciones. Están las que participan en el grupo del Partido Verde y las que participan en el Partido Morena, donde tú 3. estás. 3 y en el Partido del Trabajo. Así es. Y lo que PT. pudiera sumarse. Y lo que pudiera sumarse. Sí, bueno, no cuentan muchos. Está bien que lo digas tú por formalidad. No te creas. Pero Mira, a ver. en el caso del año 2018, ya que Ujú. estamos entrando en esa materia, Sí. la candidatura de la alianza de Juntos Haremos Historia Sí. estuvo encabezada por el siglado del PT. Ajá, pero no ganó. En Solidaridad sí ganó, ¿Qué ganó? que fue el caso de Laura Bernstein, que ganó en Ah, estaba 2018. siglada por el PT ella. Así es. Ah, no lo sabía. Entonces, en este caso, Ah, ok, ok. no te creas, sí tienen un peso Yo específico pensé que iban a siglada y por tienen Morena. una razón de ser la participación de las demás fracciones, ¿no? Desde Bueno, luego, entonces todos suman, todo cuentan. Está bien. sí, digo, Qué bueno que me lo creo aclaras. que no habría que dejar fuera Sí. ningún cabo suelto, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ¿cómo te sientes tú en una batalla en ese sentido, en una batalla interna, donde está Partido Verde, donde está Morena, donde está el PT? Mira, tengo amigos en Ajá. todos esos partidos, hemos platicado inclusive de llevar una situación pacífica entre Sí. nosotros, en un momento determinado, si la circunstancia sucede que apuntar hacia nuestros nombres, Ujú. medirnos en una elite de suelo parejo Sí. y en su momento decir, bueno, me alcanza para Ujú. poder aspirar, mi partido está Sí. en condiciones de que yo lo abandere y en ese momento, Claro. con toda la emoción del mundo, entrar a una batalla con la intención de Oye, recuperar ¿pesa el ese género? municipio. ¿Es el tema del género? Bueno, eso lo integra una tabla que hace llegar después el IECRO Sí. a cada uno de los partidos, donde ya una vez sumando los porcentajes Ujú. en las alianzas, determina la parte de alta votación, de votación media y de Ujú. votación baja. Sabemos que hay una prioridad para que a las mujeres
se les deje participar o se les permita la participación en donde hay votación alta. Y esto tiene que ver muy específicamente porque durante muchos años han sido hechas hacia un lado cuando han venido decisiones importantes en municipios ganados o en municipios grandes. A perder incluso, entonces, ¿no? exacto. Entonces, de alguna manera tiene mucha razón de Claro, ser. claro. Yo creo que está bien que así se maneje, en tanto se llega a emparejar históricamente esa situación. En el caso de Solidaridad, para el próximo proceso electoral, estamos en el segmento de baja votación y dentro de la baja votación somos la más baja votación como alianza. Es decir, las posibilidades de que sea un hombre existen. Perfecto. Bueno, pues, con eso vámonos a la siguiente pregunta de la isla desierta. Sí. Yo te pregunté también, Arturo, si te fueras a una isla desierta, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué música te gustaría escuchar? Y tú me dijiste tango electrónico. Así es. Que está interesante, yo me puse a ver un poco de qué se trata, y es sí una evolución, porque ocurre con todos los géneros, o la mayoría de los géneros populares, ¿no? Que en su momento se presentan, tienen un proceso de consumo, y después evolucionan, tienen esa capacidad. Este es el tango que yo creo que después de ese tango de principios de siglo, luego el tango de Gardel de los 40, de los 30, luego al tango que hizo Astor Piazzolla en los 80 o algo así, ahora sería este, ¿no? Sí, fíjate que además viene un poco más atrás, ¿no? A ver. De hecho, recuerda que durante mucho tiempo la milonga fue el antecedente del tango, donde era eminentemente bailado. Sí. Después, cuando ya se le ingresa... Se da mucho en Buenos Aires, digamos, en los muelles. En los barrios bajos de Buenos Aires, sí. Los conventillos. Que traducidos serían aquellas vecindades, que todavía encontramos muchas en la Ciudad de México, en Puebla, inclusive en Guadalajara, y que de alguna manera surgen desde los bajos fondos, como se llama, justamente uno de los grupos uno de los grupos bajo fondo y otro malevo. Desde ahí surgen hacia la sociedad en general. Sí. Entonces es una sociedad buscando espacio, buscando ser vista, buscando también que sean reconocidos sus dolores, sus satisfacciones, sus gustos, y que de alguna manera irrumpe en los ámbitos musicales de su época. Desde luego, Carlos Gardel, quien cada día canta mejor, como bien dicen los argentinos, es con quien irrumpe con la letra y con poesía inclusive. Hay una disputa por ahí de hace 100 años que se da con aquel poema de Amado Nervo El día que me quieras, con respecto al tango El día que me quieras de Carlos Gardel, ¿no? Inclusive por ahí había disputas por el nombre y por lo que decía la letra. Y debo decirte que hasta el día de hoy, porque habrá muchos jóvenes que digan, yo nunca he escuchado tango, yo no sé de tango, ¿no? Pero difícilmente habrá alguien que no haya tarareado o cantado El día que me quieras, ya sea cantado, si quieres por Libertad Lamarque o si quieres cantado por Luis Miguel o por Roberto Carlos y por quien venga más adelante, ¿no? Que al final de cuentas ha redondeado la intensidad del tango en todas las generaciones. Recientemente, en los últimos 25 años, surge el tango electrónico. A mí me parece excelente porque de alguna manera también permite que las nuevas generaciones estén insertas en esa música que tanto ha dado a la sociedad, ¿no? Que tanto ha dado al mundo de la música. Al final de cuentas también permite que se siga manteniendo esa cultura, que no se pierda el hilo. Cuando recién surge, hubo muchas personas tangófilas que rechazaron esta posibilidad, que la combatieron. Siempre pasa lo mismo con todos los géneros. Pero sucedió con Internet y con el teléfono y con la televisión en su momento, ¿no? Pero que al final de cuentas, como todo lo que perdura y todo lo que es importante, se ha quedado. Y en muchos de los antros juveniles de la actualidad, el tango electrónico es la música predilecta de muchos de los jóvenes. Entonces yo creo que vale la pena echarle un vistazo, no soltarlo, y desde luego que me lo llevaría yo a una isla desierta. Claro, perfecto. Yo voy a estar escuchando más tango electrónico, que estuve oyendo un poco, pero voy a tratar de oír un poquito. Y hay mucho con letra, ¿eh? Sí. Además, o sea, acompañado, ya empieza a haber una combinación en los últimos años música, no solo de la música con letra. Sí. ¿No? Es que, ¿qué pasa? Fíjate que alguna vez escuché, no voy a citar el nombre, puedo hacerlo mal, pero me explicaban justamente eso, que está ocurriendo con la música, con la salsa, con otros géneros, que se están volcando y se están reconvirtiendo en elementos electrónicos o digitales. Y la razón es muy sencilla, porque es más barato, es más accesible, más democrático. Ya cualquier persona tiene chance de comprarse una consola, hacer samples.
y hacen música, a veces sin saber música. Y hacen buena música al grado que están ahí en el top 10. Fíjate que hay muchos artistas muy connotados internacionalmente y que han obtenido muchos discos de oro, que en los últimos 30 años sus producciones han sido totalmente a través de la música electrónica. Sí. Completo. Sí, sí, sí. Y que ya no han utilizado directamente a los ya no usan músicos, o sea, personas, ¿no? Entonces, es más, yo te diría que la mayor parte de los cantantes de los últimos 20 años, sus grabaciones son a través de música electrónica. De música electrónica, pues es lo de hoy, sí. Y hay que entenderlo y pues montarse en la ola, a final de cuentas. Yo estoy en eso, yo estoy escuchando por razones casi sociológicas a unos... Es que a mí me sorprendió mucho incluso la discusión que se hace sobre un grupo, no sé si escuchaste, se llama Peso Pluma. Sí, cómo no. Qué barbaridad, detrás de eso hay para hablar, pero cantidad de cosas. Porque... Y fíjate que ahorita que lo comentas, si hilas con el tema, por ejemplo, del tango, vas a encontrar algunos rasgos por ahí, sobre todo en los temas de orígenes. Bueno, porque vienen de la calle. Esos géneros vienen de la calle. Y eso la narrativa es de la calle. Lo que pasa es que a veces retratan cosas... nos retratan la realidad completa. El tema son sus relaciones. Estaba yo viendo una entrevista muy amplia que le hacen a este muchacho, se llama Hassan, es un jalisciense, que es la cabeza visible de Peso Pluma, el grupo. Y él abiertamente, él es un chavito, tiene 23 años. Y él le preguntan, oye, ¿por qué tocas temas en donde él hace la narrativa del narcotráfico, ¿no? Él se presenta en su canción y dice, yo trafico y llevo la droga y la cruz. En fin, estoy sintetizando. Dicen, ¿qué pasa? Y él dice claramente, no, estos son canciones que hacemos por encargo. Son por encargo, es como rápida. Tú pides una pizza con champiñones o sin champiñones. Traje la medida, ¿no? Y a nosotros nos piden estas canciones, le preguntan, oye, ¿quién te las pide? ¿La gente, enviados, mensajeros? De todo. A veces ellos mismos. O sea, es interesante, pero es la realidad y hay que ver como un retrato de la realidad. Entonces, un poco decir que la narrativa que está pegando en el país, porque son número 1 en escuchas a nivel, no solo México, sino en Estados Unidos. Entonces, la narrativa que está ganando es la narrativa de Chapo Guzmán. Fíjate que si te vas a la época de la prohibición de alcohol en Estados Unidos, te vas a encontrar con todo un movimiento musical donde se toca el tema. Sí, son un retrato de la realidad. Del momento, ¿no? Un retrato de la... No tengo algo claro, pero pues seguramente sí, en películas por lo menos. Las películas quedaron como parte de la narrativa. Consumimos Los Intocables, consumimos todas esas historias de los... aquellas de los sótanos de Chicago, ¿no? ¿Cómo no? Y toda esta serie de películas que vienen, que están relacionadas con El Padrino, ¿no? Con Buenos Muchachos, es parte de la narrativa de su momento. Es un poco lo que está pasando en México. Así es. ¿Ven? Así es. Entonces vamos a pasar a la última pregunta que yo le hice a Arturo Castro, hoy representante del gobierno del estado en Solidaridad. Le pregunté, ¿qué libro, película, serie te llevarías a la isla desierta? Tú me contestaste un libro, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Oye, ¿has estado en la tumba de Víctor Hugo en París? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. ¿No se te enchina la piel? Sí, desde luego, pero además, ahí hay un cementerio de estrellas, ¿no? Sí, es un panteón de los hombres ilustres, pero es una cosa... Sí, los tienes a todos juntos, ¿no? Sí, o sea, de una tumba a otra, yo no he ido, pero lo he visto en películas. De una tumba a otra pasas por épocas, por historias tremendas. De hecho, cuando entras a esos cementerios hay un directorio, hay un plano. Así como cuando vas a un parque de diversiones. Claro. Te va diciendo en cada lugar y ahí te va diciendo para que tú ubiques a quién quieres visitar, ¿no? En su tumba. Ahí está César Vallejo también. La materia gris de la humanidad está ahí. César Vallejo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Porfirio Díaz. No, estás equivocado, pero bueno. No, son diferentes panteones. Están diferentes panteones. Claro. Y el otro este es uno donde está Víctor Hugo. A lo que me refiero... Y el de Montparnasse es el otro. Desde luego. Sí, ok. A lo que me refiero es que ahí encuentras en los panteones, ¿no? Sí. Y tienes a Baudelaire, ¿no? Por ahí también en una tumba, etcétera. Allí Morrison. Están en el Montparnasse. Etcétera. Entonces... hoy te voy a platicar una historia. Ahorita entramos al de Víctor Hugo, pero es que me hiciste acordar una historia muy bonita de Quintana Roo. Fíjate que recientemente se cumplieron los 100... Bueno, fue un aniversario de la fundación de Payo Obispo. ¿Qué año fue? 900... En fin, 100 algo, ¿no? Sí. Bueno, para el centenario de la fundación de Payo Obispo, pues querían hacer una fiesta. Era gobernador Miguel Borges Martín y querían hacer pues realmente una celebración importante. Entonces cayeron en la cuenta de que los restos de Otón Pompeyo Blanco no estaban en Chetumal. Y dijeron, bueno,
aquí una podemos comisión. hacer algo. Se hizo una comisión, Sí, sí, sí. viajaron a la Ciudad de México y buscaron a un familiar y se encontraron que solamente había una familiar Así de es. Otón Pompeyo Blanco, que era una hermana Enferma, por cierto. enferma, Ujú. que padecía ahí de lagunas mentales realmente ya por la Sí. enfermedad, o sea, una demencia senil muy avanzada. Estuvieron haciendo guardia hasta que estuviera cierto momento de lucidez para pedirle que firmara el documento Así es. que les permitía traer los restos de Otón Pompeyo Blanco para exhumarlos del panteón francés y traerlo aquí a Chetumal. Yo creo que si le hubieran preguntado a don Otón Pompeyo Blanco dónde quiere que estén sus restos, no hubiera querido estar en Chetumal, porque ese panteón francés es una maravilla y estaba con otros. Pero bueno, así es la historia, ¿no? Así es la historia. Bueno, el caso de Porfirio Díaz, ¿no? Que mucha gente quiere traerlo a México y pues a lo mejor está contento ahí, ¿no? Claro. Eso es curioso, porque aquí celebran mucho haberse traído a Otón Pompeyo Blanco. Y yo digo, pobre Otón Pompeyo Blanco, lo echaron ahí en Chetumal. O quién sabe. ¿Quién sabe? El hecho de que haya tenido la valentía Porque de hacer lo que hizo. el funeral allá, cuando Sí. lo Pero además, entierran, un el funeral hecho, de Estado. el hecho de haber tenido la valentía, Ajá. de haber hecho lo que hizo Sí. en un lugar inhóspito en la época que le correspondió, pues Claro. es muy loable. Sí, sí. Entonces, seguramente sintió el arraigo, Sí, sintió es el lugar, probable. y entonces muy probablemente diga, esta es mi tierra realmente. Bueno, ¿no? vamos a ver, porque Yo me quedo con esa está versión bien, mejor. está bien. Sí. Oye, sigue platicando de los Miserables, que es un retrato de la realidad humana, es una obra maestra, finales del siglo XIX. Fíjate que yo creo que encierra todo, Los Sí. Miserables. Bueno, Víctor Hugo es un hombre con una riqueza intelectual y con una participación social impresionante. Tuvo participación en la sociedad y en la política de su época. Y cuando escribe Los Miserables, para mí es su obra maestra, Sí, ¿cómo no? donde no deja un cabo suelto de lo que es el retrato del La momento condición humana. que le toca vivir y de la condición humana. Sí. Al final de cuentas, habría que indagar o quedarte con la duda, si así fuera, quiénes son finalmente los miserables, ¿no? Sí. Porque toca las miserias en todas sus acepciones y todo lo que pudiera suceder. Creo que la riqueza que da este libro es una que debería de tener en consideración cualquier persona que Sí. quisiera adentrarse en la ¿Y historia. tú sigues viendo Mira, esto en la vida cotidiana? Desde luego. ¿Verdad? Yo creo que son situaciones que van a ser vigentes por siempre, ¿no? Porque finalmente hay personas con un alto poder adquisitivo, Sí. como se maneja en la novela, que son muy nobles o muy miserables, Sí. y hay personas pobres que también son muy nobles o muy miserables en Sí. su accionar. Y entonces aquí hay una conjunción que al final de cuentas permite que uno equilibre el Sí. punto de vista y el significado. Como un de lo espejo que es también, esto, ¿no? ¿verdad? Sí, donde nos vamos a ver retratados muchos de nosotros. Incluso hay un capítulo poco conocido, del que se habla muy poco, que a mí me atrae mucho por cuestiones obvias, que se llama El hombre G. Ok. En ese apartado habla de un político ya en retiro, que de alguna manera hay esa dualidad de quienes hablan muy bien de él y quienes Ujú. hablan muy mal de él, y cuando finalmente ahí da toda una explicación de los porqués de su desarrollo político a través de los años y la historia como él la percibe y dónde pudo incidir en el desarrollo social de su época, ¿no? Entonces, es muy rico. Creo que valdría la pena poder analizarlo y leerlo con toda la calma del mundo Sí. y cuantas veces tenerlo como un libro de cabecera, que yo lo Sí, tengo, cómo no. yo lo tengo permanentemente. Es uno de los libros que en cualquier lugar donde yo he estado hospedado por más de una semana, Lo llevas. está conmigo, ¿no? Porque me gusta consultarlo, me gusta Releerlo. disfrutar también la pluma de Víctor Hugo, que independientemente de los temas que toca en sí mismo, es una pluma realmente muy digerible, ¿Cómo no? muy accesible, y donde además te permite disfrutar Sí. cada uno de los párrafos, ¿no? Y una obra que además se ha llevado a muchos otros soportes, es decir, hay Sí. musicales, hay películas, muchas versiones. Sucede como con Los Miserables como el Titanic, ¿no? Sí. No sé cuántas películas te haya tocado ver ya hasta Por lo este menos momento, creo que 2. pero a mí me tocó ver como 4 Sí. películas, y no me refiero simultáneas, ¿no? Sí, sí, Sino sí, en su momento. a través de los años, ¿no? Entonces, en este caso, Los Miserables los vas a encontrar en obras de teatro, Así es. en telenovelas, Sí. en películas, En series, es cierto. en obras musicales, Sí. y sigue generando inclusive premios y Óscares Sí. en los años recientes. ¿Cómo no? Entonces, creo que Por algo, ¿verdad? una obra que fue publicada, no sé, hace 140 años, Sí, a finales del 19, 1800 algo. y que al final 90 y tantos. de cuentas sigue todavía. Y fíjate que ya que hablamos de Víctor Hugo, ya que estamos en mayo,
Sí. Debo decirte que hay una anécdota muy interesante de Víctor Hugo, y esto lo podemos comprobar si visitamos la Casa de la Cultura de Puebla, de la ciudad de Puebla. Víctor Hugo elabora una carta a los mexicanos donde los invita a resistir contra la invasión francesa. Ahora que estamos cerca ya, mañana, que estamos a 5 de mayo, ¿no? Vale la anécdota. Es decir, se pone del lado de los mexicanos y da toda una explicación del por qué hacerlo así, ¿no? Mexicanos resistan. Y esa carta está íntegra en una de las paredes en bronce, en una de las paredes de la Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla. Vale la pena que cuando alguien dé la vuelta por ahí... ¿Quién la habrá recibido, Benito Juárez o Miramón? Yo calculo que fue con Benito Juárez, sí, ¿verdad? Pero está dirigida al pueblo de México. Al pueblo de México. Donde al final de cuentas... Oí ligeramente esa anécdota. Y es muy interesante porque también recordemos, ubiquémonos en esa época, pues no hablábamos, no había teléfono, no había internet, no había muchas de las cosas que hoy tenemos, y sin embargo la comunicación llegó puntual y certera hacia la sociedad, es muy largo. A la sociedad mexicana, ¿no? Y por Veracruz. Y ahora que lo dices y ya he recordado un poco más, está dirigida a los ciudadanos de Puebla. Específicamente, ¿no? Que es donde estaba librándose la batalla en aquellos días, ¿no? Entonces es muy interesante. Víctor Hugo, un hombre con una visión universal y al final humanista, político, sociólogo, diría yo también, escritor, un hombre muy intenso. Una mente muy profunda, de gran calado. Exacto. Y que yo creo que debería estar en cualquier estante educativo y en cualquier estante de alguna casa que quiera. En todo el mundo, no solo en México. Está traducido a todos los idiomas, además. Bien. Oye, fíjate, vi un programa curioso, porque yo ideé a partir de muchas experiencias. Es decir, la isla desierta es realmente una interpretación de muchas islas desiertas que hay por ahí. Pero vi un programa que es una isla desierta también. Me gustó el nombre, lo acabo de ver anoche. Se llama La Caja Negra. La caja es argentina, ese es boliviano. Es boliviano. Se llama La Caja Negra, y lo que quiere decir emula supuestamente lo que habría en una caja negra después de un accidente aéreo, ¿no? Sí. ¿Qué habría en esa caja negra? Está curioso porque supone que los dos personajes que están participando están muertos, ¿no? Están hablando sobre algo que ya ocurrió, pero bueno. Fíjate que ahorita que lo comentas, justo acabo de ver hace un par de días un reportaje sobre la isla Lobos, que está frente a Tuxpan, a 2 horas en lancha de Tuxpan. Una isla hermosa, también desierta, mexicana, y que tiene muchos los rasgos de los que tú comentas al estar en una isla desierta, ¿no? Un paraíso también. Rematando, es que en este programa el entrevistador le dice al invitado, eso no se me había ocurrido, pero me pareció interesante, porque el invitado se quedó pensando. Dice, la última pregunta es esta: ¿qué te preguntarías a ti mismo? Yo te pregunto, ¿qué te preguntarías tú a ti mismo en este momento? Yo me preguntaría, ¿qué tanto estoy aprendiendo el día de hoy de Antonio Callejo? Hombre, muchas gracias. Yo estoy exactamente en el mismo plano. Y es que al final de cuentas creo que es enriquecedor este tipo de convivencias, este tipo de diálogos, porque al final de cuentas yo me llevo de esta entrevista un cúmulo de comentarios y de conocimientos que no tenía. Exactamente. Y creo que me enriquece. Y así con cada una de las personas que vamos tratando. A quien vamos tocando nos va dejando algo de ellos, ¿no? Creo que de eso se trata este programa. Yo me siento exactamente igual. Muchas gracias. No, al contrario, yo te agradezco mucho otra vez, Arturo, que hayas venido. A ustedes, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo, denle like. Nos vemos en la siguiente aquí en la Isla Desierta.